Bienvenidos sean todos una vez más a Nuestra Experiencia Atea, el programa que se dedica a denunciar los males de la religión y a educar en el ateísmo en forma positiva. Lo que están a punto de ver es un fragmento sobre la última transmisión en directo de los directos de día domingo. Espero que lo disfruten tanto como yo disfruté el estar ahí. Hasta luego y muchas gracias. David, usted nos trajo hasta acá, estimado. Enrique, mucho gusto, por favor. Perdón por no saludarlo como se debe. Preséntese, es libre de hacerlo. Enrique, no sé, 36 años, maricón, cristiano, teólogo y candidato a doctor en estudios de género. Nice. ¿Cómo se puede ser cristiano y defender los estudios de género si la Biblia claramente dice que el hombre es superior y la mujer es inferior? Porque creo que la lectura, primero que existe lo que llamamos el postcristianismo, experiencias religiosas que han roto totalmente con la institucionalidad y han resucitado como herejías antiguas, ¿no? Hay una que se llama el marcionismo, donde nos vale gorro realmente el Antiguo Testamento y solamente nos quedamos con el Evangelio y punto. Entonces, creo que hay una relativización de muchos textos que nos permiten releer el cristianismo y quedarnos con lo que nos gusta también, ¿no? Digamos que es una posición bastante crítica de cómo se ha estructurado el cristianismo durante siglos y partimos del hecho de la pluralidad y la posibilidad de existencia. Antonio Piñero, un filólogo, él insistía en que hay cristianismos vencidos. Partimos de esa idea para poder presentar nuestras experiencias creyentes. Ok, pero a ver, entiendo que estás escogiendo lo que te gusta de la Biblia y lo que no te gusta lo desechas. ¿Por qué, si tienes que hacer esto de un libro tan horrible como es la Biblia, por qué seguir a la Biblia? Es que no le sigo. Okay. Es que allí está el detalle. Es que allí está el detalle. No seguimos la Biblia y no creemos en la interpretación literal que esta plantea. De hecho, los estudios críticos, histórico-críticos, nos han enseñado a revisarla de diferentes maneras. Y esto que dice acá el compa, esto de que no puede ser homosexual, discúlpame, pero existimos un montón de maricas, incluso curas, que son homosexuales, o sea, que creo que allí falta mirar un poco la realidad. Y bueno, pues este texto, el que alude este compañero aquí, maldito el varón que se acuesta con otro varón, pues no lo has disfrutado. Nada, no es nada maldito, es súper rico. Tomaré tu palabra al respecto y me gusta mucho ver esto como tú, como un creyente que te pasas por donde no llega el sol, la Biblia, y esta persona fanática que tenemos acá abajo de que toma la Biblia y dice que prácticamente te va a odiar solamente porque su Biblia le ordena que lo haga. Me encanta ver que ambos son parte de las 40.000 distintas versiones del cristianismo que hay, y tengo que, por un lado, aplaudir que existan este tipo de ideas en las cuales traten de ser más humanas e ignoren este libro horrendo que nos dice tantas cosas terribles. Aún así me quedará la duda de si obviamente tomas la Biblia y dices esto es basura y no vale nada, ¿por qué sigues al mismo Dios de ahí? ¿Cómo sabes? Es que no creo en el mismo Dios que esta gente. Ah, perfecto. Entonces, para ti, el Dios, todo lo de la Biblia es basura. Lo que pasa es que para mí hay una cosa muy concreta que pasa en el cristianismo y es el hecho de que yo no creo en un libro. O sea, la experiencia creyente para mí no pasa por un libro, pasa por una persona. Entonces, para mí la fe implica vincularme con una persona, con otras personas. Digamos de que es una suerte de comunitarismo, para llamarlo de alguna manera, pero que la fe no se sostiene necesariamente en creencias alucinadas, en dioses que van a mandar rayos, que están oyendo tus oídos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pues algo que no quieres oír, porque si no, no estarías aquí. Pero bueno, pero creo que cuando a mí la gente me dice de que Dios es castigador, de que Dios es esto, yo les digo abiertamente, tu Dios es un Dios culero, ¿no? O sea, yo no creo en ese Dios. O sea, definitivamente no lo creo. Más bien creo que la experiencia de divinidad que
que muchas personas postcristianas estamos viviendo, tiene que ver con el redescubrir una humanidad, un medio ambiente que nos habla mucho más de la vida plena, ¿no? Del summa causa y de otras realidades que no tienen nada que ver con un pueblo que está en Medio Oriente súper lejos de nosotros, ¿no? No creo que... Perdón, te voy a interrumpir porque me encanta para dónde vas, pero el chat se está volviendo loco y mira, aquí hay un creyente que te está diciendo directamente, las Santas Escrituras son la única fuente fidedigna de Dios y sus enseñanzas son para el crecimiento espiritual. ¿Quién le responde a esta persona? Primero de que hay que dejar de pensar de que la Biblia ha sido escrita por Dios, ¿no? Creo que eso de allí es importante. Mucha gente cree que la Biblia ha sido escrita en castellano, ha sido escrita por Dios y que las personas han entrado en trance para poder escribirlo. No, la Biblia ha pasado por un proceso... ¿Puedes decir eso? ¿De verdad? Sí, es que la Biblia ha pasado por un proceso histórico que pasa por muchísimas manos, muchísimas textos que han sido aumentados, quitados, corregidos. Entonces, cuando decimos Santas Escrituras, ¿a qué nos estamos refiriendo? A lo que supuestamente escribió Moisés. Cuando Jesús habla de las Escrituras, no existía el Nuevo Testamento. Sí, nosotros, aunque te duela, señor Héctor, hablo como me da la gana y no tengo por qué tenerte como referencia. Y sí sé lo que digo, por eso tengo una maestría en teología dogmática y voy a adquirir un doctorado en género en una universidad privada de México. Sí sé lo que digo. Y sí, como dice Francisco Reina aquí, está para eso la crítica textual, la crítica de las formas. Y creo que hay una cosa enorme allí con respecto a la Biblia que no se tiene en cuenta. Mucha de esta gente religiosa, de la cual me separo totalmente, creo que existen muchas posturas y creo que no podemos, creo que coincido mucho más con el mundo ateo. Mi novio es ateo, entonces creo que la experiencia con él es súper fantástica y me parece interesante ver cómo es que mucha gente que es crítica del cristianismo desde dentro del cristianismo coincide mucho más con el ateísmo que con la banda fundamentalista que está por aquí, ¿no? O sea, creo que la pelea por los derechos humanos, es más, ¿no? Yo el otro día estaba en un espacio y me decían, ¿cómo saber cuál es la iglesia verdadera? Y casi digo, no, iglesia verdadera es la que arde. Casi lo digo, pero dije, no lo voy a decir, pero ¿Te interrumpo un segundo? Sí, claro. No, cierro la idea para decirte cuál es la iglesia verdadera para mí. Una que apuesta por los derechos humanos. Y allí se van, de las 40,000 formas de cristianismo que hay, quedan muy poquísimas. Por favor, Teo. Muy bien. Y no respondas aún al chat porque vamos a hacerlo de ahí. Va. Me recuerdas mucho a un creyente residente acá que me encanta, no sé si conoces el canal, pero tenemos una sección llamada La historia detrás del mito. Y la persona que está ahí es Gerardo Peralta, está viendo a Mar Peralta, Gerardo Terán, perdón, Gerardo Terán, y él es un creyente y es un historiador y nos habla cómo la religión ha ido evolucionando. Entonces, él decía que él está en contra del daño que hacen las religiones, pero él quiere cambiarla desde adentro. Yo soy de la idea de que no debería haber religiones, pero entiendo lo que él está haciendo, entiendo a dónde vas tú, y creo que ustedes dos van muy de la mano en lo que están siguiendo. Ok, vamos con el chat, vamos con el chat. Mira esto. Señor Enrique, usted es libre de hacer lo que quiera. Lo que no está bien es querer propagar ideologías de género y más a los niños. Ay, mira, don Héctor, a ver, primero de que el cristianismo es ideológico. Empecemos por eso. El cristianismo es una ideología, es una teoría social que se ha construido a partir del control del pecado y de la culpa. Yo soy creyente, pero así como soy creyente, me he dedicado a leer los 4 tomos de Historia de la Sexualidad de Foucault y criticarlos. Por algo estudio, ¿no? Y creo que hay muchas cosas interesantes que podemos decir con respecto al cristianismo que tienen que ver con estas historias de violencia. Realmente el cristianismo podemos leerlo como una suerte de historia de quienes han vencido. Los libros que están en el canon responden a una suerte de violencia.
qué grupo tuvo más fuerza, qué grupo tuvo menos fuerza, que las Biblias católicas tengan 73, que las Biblias protestantes tengamos 6 libros menos, y todo esto además tiene que ver con poder, con qué grupo ha sido el que ha ganado. Por eso es que no tenemos libros escritos por mujeres, porque el patriarcado ha hecho de que pues estas hayan quedado invisibles. Y yo creo que en el caso, por ejemplo, de querer propagar ideologías de género, el cristianismo es una ideología de género que ha colocado a las mujeres como inferiores. Eso es lo que critica Butler en Género en Disputa, y se ha perdido porque esta gente fundamentalista se ha robado la expresión, como suelen robarse muchas cosas. Perfecto, me encanta. Sé que David quiere hablar de más temas, pero ¿está bien si te hago un par de preguntas? Aquí depende de ti. Ya que tú te das cuenta de lo horrible de la Biblia, de todas las contradicciones, de todo lo que hemos mencionado acá, ¿qué te hace seguir a este Dios? Y no es el mismo Dios de la Biblia, pero al parecer es una versión del Dios cristiano, ¿o me equivoco? Ya, a ver, es una versión que tiene en cuenta la justicia y la solidaridad de Jesús de Nazaret. Me interesa pensar en él como una persona, como un maestro, como un hermano que me motiva, o sea, pero si yo le quiero llamar Dios, pues estoy en mi derecho, si no lo quiero hacer también, pero creo que como Hans Küng plantea, en el mensaje histórico de Jesús encontramos una ética que es interesante. O sea, y allí cuando me dicen a mí esto de que cada quien hace su estilo de vida y todo lo demás, es lo que ha hecho el cristianismo y es lo que cada persona ha hecho, ha elegido su estilo de vida. Esta gente fundamentalista elige su estilo de vida. O sea, no es que tienen una mirada muy, muy básica de la formación de cultura realmente, ¿no? Y creo que, ¿cómo se llama? Los cristianismos se han forjado a partir de experiencias de control, como dije hace un momento, y no quiero ese cristianismo, lo rechazo. Entonces estudio de modo crítico la Biblia y encuentro cosas que sí me hablan de justicia, que sí me unen con otros proyectos sociales que me parecen importantes. Ok, sé que estás leyendo el chat, así que te lo voy a mostrar para que sepas lo que estás leyendo. Acá hay una persona que, esto es lo que yo llamo los daños de la religión. Alguien que de inmediato te va a juzgar por tu forma de vida y te dice, señor Enrique, espero que algún día encuentre a Dios de verdad y que tal vez encuentres una mujer con la cual formar una familia normal. Le digo a Héctor que si ser normal es ser como tú, no gracias. Y creo que el Dios de verdad que estás planteando, pues no quiero creer en esa divinidad, no quiero creer en tu Dios culero que me obliga a vivir la heterosexualidad como obligatoria, porque si creo en una divinidad que es totalmente buena, a partir de todos estos cánones que podemos debatirlos, ¿ya? Pero si creo eso, mi sexualidad, amando a otros hombres, es totalmente legítima y válida. Entonces, además, yo creo que Dios es marica. Además, o sea, si quieres seguir, o sea, yo creo que Dios es queer, porque mira, es curioso que en la Biblia le gusta a David, escoge a Moisés, escoge puros hombres. O sea, ese Dios es bien marica. No, o sea, ya, pero no voy a hablar de esas cosas porque después... Pero embaraza a una adolescente o preadolescente. No. Embaraza, no, o sea, allí, pues, creo que la religión también puede leer. Cada postura cristiana en este planeta, anglicana, católica, evangélica, cada una de las posturas cristianas tienen una teoría filosófica que la sostiene. El catolicismo ha empleado al tomismo, hay catolicismos que han empleado a Heidegger, hay protestantismos que han empleado a Nietzsche. Ya, pues el cristianismo que yo vivo emplea a Butler, emplea teoría de género, y tengo una lectura queer del cristianismo. Simone de Beauvoir. Simone de Beauvoir es un inicio en el caso de los feminismos críticos, ¿no? Pero creo que hay más. Sí, quiero hablarle al chat. Estimados, para los creyentes que están en el chat y están criticando a Enrique, como he dicho muchas veces, hay 40.000 versiones distintas del cristianismo, probablemente muchas más, 40.000 son las que están inscritas, y probablemente ustedes dos, señor, todo lo puedo en Cristo, y Héctor, lo que sea, sus propias versiones del cristianismo están en contra probablemente,
pero las versiones de ustedes dos están en contra de la versión de Enrique. ¿Por qué creen que hay tantas versiones del cristianismo y por qué Diosito se equivoca tanto que hace versiones tan distintas? Si tú la quieres responder, Enrique, también puedes. Yo no tengo problema. Por eso creo que las teologías de la muerte de Dios que surgen después de la Segunda Guerra Mundial plantean una cosa muy interesante, que Dios es impotente, ¿no? Que la divinidad en la que creemos es impotente. Creo que esta postura a mí me ha hecho mucho sentido, porque frente a la pregunta por la justicia, por el mal en el mundo, decir que Dios todo lo puede es absurdo. Yo, frente al dilema pirrónico sobre si Dios es bueno, si es bueno y todopoderoso, entonces o no es bueno o no es todopoderoso, yo prefiero decir que no es todopoderoso. Creo que se ha construido un cristianismo desde la gloria y no se ha construido un cristianismo desde la fragilidad. Por eso creo que hay tantos cristianismos porque habemos sendas personas que estamos en él y que lo interpretamos, pero no existe un único cristianismo. Interesante. Yo quisiera saber. Estás tratando de aplicar lógica a Diosito. Mark, te dejo después, pero necesito que responda esto porque me encanta ver cómo le responde Héctor. Mira, le recuerdo, señor Enrique, todo pecado será perdonado, menos la ofensa al Espíritu Santo de Dios. Déjame colocar esto, mira. Yeah. El Espíritu Santa lesbiana. Pues sí, o sea, sí, el señor, hay que recordarle, pues, que la Biblia tiene que ser leída de muchas maneras, y si recuerda el pasaje, porque espero que haya leído la Biblia por completo, sí ha leído el pasaje cuando se dice esto de que no será perdonado el pecado contra el Espíritu, hace referencia a una cosa muy concreta, de que creer que las obras buenas vienen del diablo. O sea, señor, lea su Biblia y deje de chingar la paciencia, por favor, porque tomar textos... lo siento. Pero tomar textos por aquí y por allá, yo también puedo citar un montón de versículos, pero no creo que sea lo correcto porque son descontextualizados. Ahora sí, Mark, vaya con lo suyo. No, sí, primero que todo que quiero decir que admiro mucho tu posición, Enrique. Admiro muchísimo tu posición porque, en mi opinión, la tradición cristiana ha sido muy fuerte en contra del homosexualismo y todo lo demás, ¿no? Así que, pues, el ser tú un estudioso y un experto en esto ahorita, en ese medio, desde la posición en que tú estás, pues, compartiendo con nosotros, se me hace mucho de admirar. Lo que te quería preguntar es, basado en tus investigaciones y lo que conoces, ¿qué opinas tú de la relación entre Jesús de Nazaret y el apóstol Juan? ¿Qué está sucediendo ahí? Para todos los cristianos que estén por ahí. Pues posiblemente cositas ricas. Ajá. Y creo que hay un libro, hay un autor estadounidense, Ted Jennings, que él plantea justamente el cuestionamiento de cómo la comunidad del discípulo amado primero puede ser un símbolo de la comunidad y que el discípulo amado sea una suerte de grupo social, ¿no? Una eponimia. Es una postura interesante, pero también hay otra cosa súper interesante, y es el hecho de qué tipo de verbos se emplean para poder hablar de amor en el griego o en el hebreo. En el caso muy concreto del griego, cuando se habla de la relación de Jesús con Lázaro o de la relación de Jesús con el discípulo amado, sea quien sea emplean la misma palabra que se emplea para hablar de amor, de relaciones heterosexuales. Entonces, me gusta mucho comprender la relación. Yo no sé si ellos dos se habrán acostado, no sé si habían hecho la posición del misionero o no, eso no me consta, pero lo que sí puedo decir es que la Biblia griega ofrece la misma palabra agapao para hablar de estas relaciones, tanto de Jesús con mujeres, de Jesús con hombres. Por eso Marcela Althaus Wright, una teóloga queer,
Que me la censuró Mateo, porque yo hice una publicación de ella y me la censuró. No sé, yo... No me meto. Yo, fue la gente que se quejó, pero sigue quejándote y te voy a censurar acá en directo. Es que creo que esta doña plantea la idea de Jesús como bi, ¿no? Y dice que Jesús es bi, no solamente porque haya podido estar con hombres y con mujeres, sino por el hecho de romper justamente estos cánones de género que se establecen en el siglo I. Creo que la relación de Jesús con hombres y con... O sea, si Jesús fue ser humano, planteemos la lógica de que Jesús fue Dios, pongámoslo allí. No voy a cuestionar esto ahorita, pero ya, si creemos que es Dios y que es hombre, tal y como lo dice el Concilio de Calcedonia, entonces para ser humano tiene que haber experimentado el amor, tiene que haber experimentado el placer, porque si no, no es humano, pues, o se masturbó o tuvo relaciones con hombres o con mujeres. O sea, no concibo la idea de que Jesús haya podido ser un ser asexuado por naturaleza, ¿no? Si fuese por una cuestión así de como ahora tenemos la sexualidad como una identidad de género, sería otra cosa, pero en el mundo de Jesús no es posible, pues no es posible. Creo que los estudios sociales nos muestran que este señor tenía una capacidad de vinculación enorme, y qué bonito hubiese sido de que tengamos más testimonios de relación de Jesús con otros hombres o con otras mujeres. Textos apócrifos como el Evangelio de María o el Evangelio secreto de Marcos hablan de cómo se llaman las personas, de que Jesús pudo tener intimidad con estas otras. Sí existen las personas sexuales, no estoy diciendo que no lo existen, yo estoy diciendo de que no existen, de que antes eran nombradas de otra manera, por si acaso, no dije que no existiesen. No te me adelantes al chat, que me falta mucho. Lo siento, lo que pasa es que tengo... No te preocupes. Sí. Me encanta esto. 1. Jesús era un carpintero. Si no hizo al menos un dildo de madera, no le creo. y sin astillas, ¿no? Y sin astillas. Quizá practicaba BDSM, ¿no? No sabemos. Uy. Rayos. Se me fue un comentario que tenía aquí. Espérate. ¿Dónde está? Mira. Duda para ti que me encanta. ¿Tú crees en la resurrección y que Jesucito tenía poderes y eso? ¡Uy, qué bonita pregunta! Aunque les parezca loco, sí creo en la resurrección, pero no la creo pero no lo creo como un acto mágico en el que un muerto resucita como zombie. La idea de resurrección, la idea teológica de resurrección surge 100 años antes de Jesús. No es algo que se haya creído desde Moisés. O sea, quien cree eso le falta leer historia. La idea de resurrección como teología surge durante la Revolución Macabea. En las Biblias católicas se encuentra un texto muy interesante de una madre que ve cómo son sus hijos martirizados uno tras otro, y ella los iba animando en este martirio, ¿no? Una cosa durísima, no sé cómo puede estar en la Biblia eso, pero bueno, la cosa es de que la mujer le insiste a sus hijos: no temas por quien te puede quitar el cuerpo, porque Dios te hará justicia. La idea de resurrección, más allá de una propuesta mágica como se le suele pensar, creo que puede ser leída como la idea de ajusticiamiento. Dios, el Padre, la divinidad, le hace justicia al Hijo. Y en ese sentido es que creo en la resurrección, como un acto total de justicia. No sé si poderes es la mejor palabra para hablar de Jesús de Nazaret. Creo que era un ser humano interesantísimo, pero a mí no, o sea, fíjense que a mí me interesa secularizarlo. O sea, no me interesa, o sea, a mí no me hace bien Jesús porque haya hecho milagros, sino porque fue una persona ética y fue consecuente con sus actos. Y la resurrección me parece que es eso, una consecuencia de vida plena. Pero hablemos otro día de eso más largo, cosa que me preparo también. Antes de seguir con las respuestas, ¿estarías de acuerdo conmigo que yo digo que Jesús probablemente fue un sujeto histórico que era muy carismático, logró una gran cantidad de seguidores y que la gente después exageró lo que pasó y por eso se creen los poderes mágicos? Yo creo que los cristianismos, o sea, por eso creo que no hay un solo cristianismo. El cristianismo que vence es el de Pablo.
es el cristianismo que se convierte hegemónico y que de hecho son 13 textos con la de Hebreos que se añaden en el Nuevo Testamento, en el Segundo Testamento, pero eso es un cristianismo. Existen muchísimos otros que están ahí al margen y que son más mágicos todavía. El protoevangelio de Santiago es todavía más mágico que los otros. Pero ¿Y creo ese que donde Jesucito habla con dragones? Uf. Hay cosas muy divertidas. Muchas de estas fueron sostenidas para hablar de su divinidad, pero creo que necesitamos les creyentes para que le arda a alguien, necesitamos repensar lo humano, ¿no? Leonardo Boff, en un texto preciosísimo de hace ya más de 30 años, decía que tan humano solo Dios. Y me parece genial porque coloca la divinidad desde un plano humano. O sea, yo sé que a mucha gente que tiene mentalidad tomista sin saberlo, le molesta el hecho de colocar lo trascendente con lo inmanente. Pero a mí me vale gorro, pues es lo que yo creo. O sea. Ok, créeme que voy a querer tener muchas conversaciones contigo, me parece muy interesante. Vayamos respondiendo lo más rápido que se pueda Sí, porque hay mucho. Tengo que irme porque mi novio me llama para comer también. Oh, dile que lo dejo invitado, que vengan los dos, sería genial tenerlos acá en directo. Va. Una pregunta, ¿estás preparado para el rapto? Ay, Dios mío, vivo en Ciudad de México, en cualquier momento pueden raptarme, secuestrarme y robarme, o sea, si a eso te refieres. Yo sé que no. Tu dosis de realidad me ha dolido. Mira, dos personas aquí te dicen que le respete su fe. ¿Cómo se te ocurre no respetarle la fe? Es que yo creo que allí, primero, de que YouTube es un espacio libre. O sea, quien se está exponiendo son estas personas que tienen una manera de creer que quieren convencer a otras. Entonces, creo que más bien, señor Héctor, deje de autoviolentarse y estar en espacios donde no le vamos a escuchar porque no creemos en lo suyo. O sea, creo que la responsabilidad no es sobre nosotros que estamos aquí, sino sobre esta gente que viene a querer convencernos. Y no se dan cuenta que eso que están haciendo es sumamente violento. O sea, el cristianismo es una historia de violencias donde ha estado el cristianismo se ha impuesto, ha colonizado, ha destruido. Y bueno, si tú crees que soy apóstata, yo no creo en tu Dios, señor Héctor, no creo en tu Dios culero, así de sencillo. O sea, yo creo en una divinidad que está cuando estoy cogiendo con mi novio. Yo creo en una divinidad que está luchando con las mujeres. No sé si pervertido, porque esa es una categoría moral que también tenemos que abandonar. O sea, podría decir bullerista quizá porque no se mete a hacer nada, ¿no? Pero eso debía haber dicho. Tenías que golpearme con mi dosis de realidad, lo merezco, sí, pero ok, es bullerista. Pero creo que... Aunque un dato interesante acerca de la resurrección, ya que se habló de eso anteriormente, que es que desde el contexto egipcio, okay, las creencias de la resurrección, acerca de la resurrección, se fundan en el mito de Osiris, ¿cierto? Y el mito de la resurrección de Osiris está centrada en una erección, que es la erección que le causa Isis. Ahora, lo irónico del caso es que en el mito de Osiris no tenía pene, sino que Isis le hace un pene erecto de oro. Pero básicamente... creo que era de oro, o pues madera, no sé si era enchapado en oro tal vez, pero la cuestión es que la fuerza de la resurrección, la fuerza detrás de esa resurrección tiene algo que ver con la erección de un pene. Qué interesante. Creo que la idea de resurrección aparece en muchas religiones nuestras que no tienen que ver con el cristianismo. Pienso, por ejemplo, en la religión incaica, que tienen el mito del Incarri, ¿no? El Incarri es un dios que ha sido al quien se le han amputado piernas y brazos, y el mito dice de que van a volver a unirse estas piezas para rescatar al pueblo. Creo que muchos pueblos comprenden esta idea de resurrección como rehabilitación de la justicia. Por eso me interesa mucho más esto. Y claro, en el tema sexual, pues también tenemos que reconocer que el cristianismo es mucho, ¿no? O sea, a muchos cristianismos le interesa dominar los cuerpos. Y bueno, pues yo soy un cristiano indecente. No quiero vivir la moral decente, la gramática decente, y eso es lo que ayuda a la gente, a que cada quien dé
cuenta de sí mismo, cuenta de sí misma, cuenta de sí mismo. Mi Dios es Belzebú. Ay, sí, seguro, Señor, no te tengo que dar cuentas a ti. A ti, Héctor, no tengo que darte cuentas. Y bueno, ya que estamos en este plano, además, una cosa que no he contado, soy pastor luterano. Hermoso. Enrique, por favor, regresa. Te necesito en mi programa, te necesito en mi show. Me encanta tu forma de expresarte, me encantan tus ideas. Tú y yo estamos de acuerdo estamos en desacuerdo en la existencia de un Dios, pero probablemente si seguimos hablando, llegues a explicarme por qué tú sí crees en esta versión específica y, bueno, los orígenes. Sé que nos va a dar para un episodio completo más. Espero que no sea un problema para ti si convierto tu estancia de hoy en un episodio corto para que ahí tengas después Sí. vas a tener tu propio episodio donde dejo invitado a tu novio también para que... Mándale mis saludos. Claro que sí. Por cierto, lindas uñas. Ay, gracias. Y eso que ya están churpias, pero gracias. Creo que no, gracias y gracias a David por hacernos encontrar en el espacio, ¿no? Creo que habemos otros cristianismos que estamos en los subrepticios, que estamos escondidos y bueno, pues cuando la gente me pregunta si yo creo en el infierno, tal y como esta persona nos lo dice, pues le digo que yo creo en Dios, no creo en el infierno. Creo que hay que aprender un poquito de gramática y ver que el objeto indirecto y el objeto directo son diferentes. Y no creo en eso para nada. Creo que muchas de estas narrativas han sido para moralizar y necesitamos desmoralizar, quitar esa y más bien plantear posturas éticas que nos ayuden en la construcción de una sociedad donde todas las personas valgamos y donde todos los seres tengamos oportunidad de seguir existiendo. A mí me parece terrible que esta gente cristiana está preocupada tanto por el sexo, que si me acuesto con esto, me acuesto con esta, o sea, y no estamos planteando en la destrucción de un planeta y cómo el cristianismo hace que aumente tantas personas por no tener un control de natalidad. Deberían de pensar eso, en lugar de estar pensando en cómo cogemos los gays y cómo cogen las lesbianas y si soy trans o no soy trans, deberían estar pensando en cuántos niños sin comer existen por culpa de sus ideologías que están generando muerte antes de tiempo. Maravilloso, estamos totalmente de acuerdo en eso. De hecho, es irónico como los cristianos, hay cristianos que incluso quieren destruir el planeta antes para que venga Jesús, y después van y dicen, pero es culpa de los ateos porque la ciencia destruye el planeta. Y aquí te siguen amenazando en el chat, no sé si te interesa seguir leyéndolos o prefieres... Hay uno que me dice que Cristo lo dijo, el pecador va al lago del fuego eterno. Eso no lo dijo Jesús, búscalo en tu Biblia. O sea, búscalo y busca eso de que el pecador va al lago de fuego eterno. Si estás pretendiendo decir Mateo 25 para aludir a tu repugnante condena, te hago recordar, Héctor, de que Mateo 25 habla sobre justicia. Me dieron de comer, me dieron de beber, visitaron al enfermo. Eso habla Mateo 25. No es la prueba de ningún infierno, es la idea de que la justicia está por sobre todo. Y la justicia tiene que ver con reparación, cosa que no han hecho los cristianos y cristianas hasta ahora. El cristianismo es la madre, el cristianismo hegemónico es la madre de todos los males que tenemos en nuestro continente, de la hipocresía. Sí, por supuesto, yo también por eso te digo, o sea, yo coincido más con el mundo ateo que con muchos cristianos y cristianas, pero soy cristiano porque creo que quiero ser como un alien, meterme desde dentro y desde dentro destruirlo. Gerardo lo que quiere hacer es arreglarlo desde dentro. Mira, aquí hay algo interesante que sí o sí te íbamos a preguntar, y alguien ya lo preguntó en el chat, o alguien te lo voy a decir ahí. Cuando la Biblia habla de la homosexualidad como acto impuro, ¿cómo lo tomas? Me encanta esa pregunta. Fíjate que la palabra homosexual aparece en el siglo XVIII en un contexto médico. De hecho, te voy a hacer una pregunta. Yo sabía que era hombre con niño y que era un ataque a la pedofilia. Así es. ¿Es eso? O sea, primero, lo que pasa es que, primero, la palabra homosexual no existe en el castellano, sino hasta el siglo XVIII y tiene que ver con un contexto médico. Toda Biblia, en estos momentos que traduzca homosexual, la palabra arsenokoitai en griego, o la palabra o hombre escama, todas estas palabras que son traducidas al español son erróneas.
porque no responden al contexto real del grupo social que lo planteó. Israel, este pueblo que ha colonizado lo religioso en muchos espacios, ha planteado una idea muy concreta de que para ser puros no tienen que ser como los pueblos cananeos, como los pueblos hititas, geteos y todos los pueblos que están a su alrededor. La construcción de su identidad parte de no ser como los otros pueblos. Y en los otros pueblos existían prácticas que ahora llamaríamos homosexuales. En ese momento eran prácticas comunes. Incluso, por ejemplo, la efebofilia del mundo romano en el siglo I era una cuestión que estaba totalmente validada. El cristianismo retoma muchas de estas cosas, pero muchas veces no se piensa lo que decía hace un rato, ¿no? Que los textos no han sido escritos en español, sino en griego koiné, en hebreo, y nos olvidamos de los grandes contextos. Cuando hablamos de homosexual en la Biblia, creo que tenemos que primero afrontar que se trata de textos oscuros, de textos que no pueden ser, que no pueden tener una traducción única. Entonces, necesitamos de los estudios culturales. Una cosa interesante es ver que cuando se plantea esto en el Levítico, 3 versos anteriormente hablan de Moloch, una divinidad cananea que implicaba muchas veces sacrificios a infantes, ¿no? Entonces, creo que por allí tenemos una respuesta que no la voy a decir ahora para que me inviten nuevamente, pero allí tenemos una cosa interesante, ¿no? Ver, los estudios culturales nos pueden dar mucha luz más que una lectura literal de la Biblia. Y en el caso, por ejemplo, de arsenokoitai que usa Pablo, es una palabra que no existe en el lenguaje erótico de la época. Es un neologismo que el señor Pablo se inventa, hablo de Pablo de Tarso, y que significa literalmente hombre escama, que puede significar, puede ser el rol pasivo. Recordemos que en Roma el mentor tenía la posibilidad de acostarse con su discípulo hasta que cumplía la mayoría de edad y después se casaba con una mujer. La sociedad romana condenaba muchas veces que siga siendo pasivo, siendo adulto, y eso sería una condena. Pero creo que sí, creo que cuando hablamos de homosexualidad en la Biblia es algo mucho más complejo, pero creo que no existe la palabra homosexual en la Biblia. Pero si quieres lo hablamos luego, ¿no? Otro día, sí, largo y tendido. 2 cosas. Uno, yo ya no hago entrevistas, pero el chat se enamoró de ti y están exigiendo una entrevista para ti, así que estás invitado para que coordinemos y tengamos una entrevista y me cuentes tu cosmovisión, porque me encanta lo que estás haciendo. 2. Qué bueno que se enamoraron, porque soy poliamoroso, así que... Ya saben, chat, ahí tienen un hombre poliamoroso acá para ustedes. Mi novio ahorita sale corriendo. Bueno, a Héctor te tenía un comentario final, a ver qué le dices acá. Que dice que si era un concepto médico, la homosexualidad es porque está relacionada con una enfermedad, aparentemente. Sí, claro, por supuesto. Y tenemos que recordar que Foucault insiste en que las ciencias, como la psiquiatría, la psicología, son juegos de verdad. Entonces, realmente desde allí se estudió, aunque sabemos que existían prácticas anteriores. No sé si, como cualquier creyente, he creado un Dios a mi medida, pero la verdad prefiero la divinidad en la que creo, que me invita a tener una mirada mucho más ética, que tener la divinidad de los fundamentalistas. Y bueno, no creo que frente a lo que dice este compañero, que Dios borró a los pueblos cananeos, pues no los borró. Todo el pueblo semita responde a todo esto, son herederos y herederas de todo eso. Tengo grandes problemas de fe. Es que no creo lo mismo que tú, Héctor, entiéndelo, y no quiero creer lo mismo que tú. Las iglesias conservadoras me han hecho daño, me han violentado, han negado mi identidad. Si soy hecho imagen y semejanza de Dios, como lo dice la Biblia y que tanto les gusta repetir, pues Dios es marica, es negro y le encantan los hombres también. Así que deja de chingarme la paciencia, que ya no te maldigo porque no creo en eso, pero sí creo que necesitas un poco más de arcoíris en tu vida y darte cuenta que la realidad es mucho más grande que un libro. Por algo habrá puesto la próstata donde la puso, ¿no? ¡Ay, sí! Oh, sí, me quitaste eso. Perfecto. Enrique, sí o sí te necesitamos de nuevo. Las iglesias
institucionales, las iglesias hegemónicas, responden a una gramática social y lo que van a hacer es defenderla a capa y espada. Y está bien, están en su derecho. Mi invitación como creyente es a que las personas podamos dejar esas iglesias y hacer lo que querramos. O sea, al final, si crees o no crees, es una cuestión totalmente privada. El Estado tiene que garantizar el derecho para todas las personas. O sea, más allá de nuestras creencias, y no puede atentar ninguna creencia puede atentar contra los derechos humanos. Eso sí me parece importante. Entonces, creo que la pelea más allá de lo que Dios dice, que es donde se centra muchas de estas personas, es qué derechos tenemos, qué derechos estamos buscando, qué derechos tenemos que seguir manteniendo, porque siempre son amenazados. Lo de hermenéutica, crítica textual, y hay otras palabras que ocupan ahí que yo me las he encontrado en cuestiones de literatura, de teología, de derecho y en otras cosas, creo, también. Sí, que es lo que es, por ejemplo, la crítica textual es algo que no se limita a la Biblia, o sea, no es que sea una práctica dedicada a debatir la autenticidad de la Biblia, sino que es algo que se ha utilizado por mucho tiempo, comenzando con las obras clásicas, se puede decir. Así que pues no, es más que es algo que se ha aplicado a la Biblia para ver si realmente la Biblia se mide al reto, ¿no? De demostrar que es de su veracidad y todas esas cosas. A la hermenéutica ya es algo diferente, eso ya trata de la interpretación del mensaje, de cómo derivamos un significado de cualquier texto, sea bíblico o no. Sí, a mí me parece chévere el tema de lo hermenéutico porque se trata de una ciencia que viene desarrollada desde el mundo antiguo, ¿no? La idea de Hermes como el gran intérprete, o sea, el traductor de los dioses, ¿no? Los dioses hablan en un lenguaje que los humanos no pueden entender, necesitan a Hermes para que haga justamente esa suerte de traducción. Me gusta mucho esa imagen como metáfora porque los textos, no solamente los bíblicos, hay gente que, por ejemplo, en estos momentos tenemos hispanistas, ¿no? Gente que está peleando por la hispanidad en contra de la leyenda negra que planteó Bartolomé de las Casas. ¿Ya? Esta gente está leyendo de modo descontextualizado totalmente a Bartolomé y otras personas. Creo que la hermenéutica nos da herramientas críticas que pasan por diferentes expresiones. Creo que la ciencia bíblica ha ido tomando de estas herramientas y ha ido pues cuestionando elementos que antes no eran cuestionados. El hecho de creer que Moisés había escrito el Pentateuco, o sea, esa idea que se ha mantenido hasta el siglo XVI, gracias a la crítica textual, es que se pudo comprender que no, que no escribió posiblemente nada. Entonces creo que la hermenéutica no solamente es aplicada a la Biblia, más bien quienes estudiamos de modo crítico lo religioso, aprendemos de cómo estas ciencias están desarrollándose. Ya hemos tenido más de 10, casi 8 siglos de tomismo, pues ahora empleemos otras herramientas hermenéuticas para leer el mundo. Tengo una persona en el chat que está haciendo una crítica más bien hacia mí, que dice que la otra vez dijo que necesitaba interpretar correctamente la Biblia y se burlaron. Eso es porque nosotros lo que hacemos en Ateogesis es tomar la Biblia como si fuese la palabra de Dios y en base a eso irla criticando. Creo que con Enrique, no sé, sería un tema muy, muy largo, pero para ti, tú dijiste que no interpretas la Biblia como la palabra de Dios, sino... ¿Cómo la interpretas? Como el resultado de cómo comunidades de fe interpretan una manera de ver lo divino. Perfecto. Entonces, claro, Francisco, si lo que tú estabas diciendo era algo distinto, porque tú estabas diciendo de que estábamos atacando a Dios y estábamos diciendo que Dios dice las cosas mal. Creo, puede que me equivoque y puede que esté totalmente fuera de lugar lo que estoy diciendo. Pero si tú quieres decir que la Biblia es literalmente la palabra de Dios y esta palabra se contradice, obviamente no puedes decir, es que no puede interpretar la Biblia así porque tiene que ser interpretada de otro modo para evitar las contradicciones. Si Enrique acá ve la Biblia solamente como un montón de cuentos,
obviamente voy a estar de acuerdo con él con que es un montón de cuentos, ¿no? Porque no es que la Biblia te esté dictando cosas desde el punto de vista de Enrique. Por eso que la vemos desde un punto de vista distinto. Y cuentos de terror, además. Y cuentos de terror. De hecho, Francisco dijo, ¿será narrativa histórica, profecía, ley, será sabiduría o epístola? ¿Será prescripción o descripción? ¿Será para todos? ¿Será para Israel y antigua? ¿Será para los gentiles? ¿Es nueva ley o antigua ley? Creo que las preguntas que están planteando Francisco son buenas y son preguntas que se hacen dentro del entorno cristiano. Hay un texto de un profesor mío, Eduardo Arens, que escribió como en los años 80 y luego ha reeditado el texto. Se llama La Biblia sin mitos. Él es bullmaniano en su postura como académico. Bullman fue un desmitificador de la Biblia y que fue muy maltratado por el mundo creyente. Así que todas esas preguntas creo que podrían ser respondidas por este libro. Lo recomiendo para quienes son creyentes, ¿no? Y para quienes son no creyentes, creo que también ayuda para que vean que existen otras formas de leer la Biblia de modo mucho más adulto, ¿no? Ok. Lo siento, me estoy riendo del chat que aquí dicen, venga Enrique, es de la familia. Lástima que cree en Dios, pero es como si en archivos secretos. No. Francisco, si tu intención era justamente esto, lo que dice Enrique, de que él lo ve solamente como cuentos y bla, bla, y que tú no estabas diciendo de que la Biblia era literalmente la palabra de Dios y yo te malinterpreté, obviamente yo estoy equivocado y tú estás en lo correcto. Si tú querías decir que la Biblia es la palabra de Dios y que la estamos interpretando mal, ahí es una conversación totalmente distinta. Bueno, yo los tengo que ir dejando porque tengo que hacer. Muchas gracias, estimados. Enrique, por favor, espero verte de nuevo. Estás invitado. Si puedes venir la próxima semana, sería maravilloso. La gente te adora, así que... Idólatras. Ateo idólatra. Besitos. Quiero verme en tus uñas la próxima semana. Besitos, abrazos y para toda la gente que es homofóbica, pues... juegue más con sus deditos. Chau, chau. I believe in the Bible signs, taking up serpents and drinking strychnine. I believe in the Bible signs.